Bueno, pues dentro de este módulo 4 ya vimos las tesis, pero ahora vamos a ver las sentencias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pues para esto es bien importante saber entonces qué son las sentencias en este tipo de violencia. Bueno, estas sentencias van a ser ya resoluciones específicas que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en casos ya individuales. Es decir, estas sentencias contienen cuál es la decisión final del tribunal sobre un asunto electoral en particular. Por ejemplo, las sentencias lo que van a hacer es detallar cuál fue el razonamiento legal, o sea, esa argumentación, ese razonamiento que condujo a que se tomara una decisión, pero no nada más esto, sino que va a establecer cuáles son las consecuencias legales de la misma. Y estas sentencias sí pueden ser apeladas en ciertos casos, es decir, esta sentencia yo no la comparto y la apelo. Entonces es por eso que quien toma la última decisión va a ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, ¿en qué casos va a poder ser apelada? Bueno, pues una sentencia que haya emitido una sala regional o una sala especializada y ya llega hasta el final, que es la Sala Superior. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de sentencia, ¿les parece bien? Porque es bien importante que sepamos sobre qué, en materia de violencia política, qué se ha abordado, qué sentencias importantes han existido. Y tenemos estas se conocen así, ¿no? Como SUB-REP 13-2023, es decir, que es del año 2023 y va dirigida a las agrupaciones políticas. Es decir, las agrupaciones políticas tienen la obligación de investigar, de atender y de sancionar infracciones relativas a la violencia política contra las mujeres en razón de género, las que se susciten al interior de la agrupación o que impacten en la vida interna. Aquí nada de, no, pues es que el partido político no tiene nada que ver con esta situación de violencia, ve al INE y ahí que te atiendan. No, no, no. Específicamente esta sentencia mandata a las agrupaciones políticas a que la atiendan. Recordemos que es una obligación de las agrupaciones atender, investigar, ¿no?, la sustanciación del caso del que les hablaba en la grabación del número 3, del apartado 3 de estas charlas que hemos estado dando, y pues ver cómo es que se va a sancionar allí. Por ejemplo, otra de las sentencias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género es la SUB-REP 812 del año 2022 y acumulados, ¿no? Es decir, esta específicamente ya no habla de agrupaciones políticas, sino aquí sí ya habla de partido político. Un partido político comete violencia política en razón de género al no cumplir la asignación mínima del 40% del tiempo en radio y televisión durante el periodo de campaña a sus candidatas conforme a la legislación. Recordemos que los partidos políticos tienen la obligación de darles voces a sus mujeres, a las mujeres candidatas, a su militancia, ¿no? Y entonces tienen el 40% de tiempo en el radio y televisión, y no nada más ahí, 40% también de prerrogativas. Y entonces, si no se está cumpliendo con eso, esta sentencia aclara que se está cometiendo violencia política contra las mujeres en razón de género. Por eso es bien importante el monitoreo que hace el INE, ¿no?, el Instituto Nacional Electoral, en donde va dando cuenta cómo los partidos políticos sí van dando ya esa voz y esa cobertura a las campañas de las mujeres.
porque lo que antes pasaba es que esto parecía que era la política de hombres para hombres, como si el mundo solo fuera de hombres. Y entonces se dijo, no, bueno, tú como partido político, primero tienes que cumplir con el principio constitucional de paridad, pero ahora que tienes que cumplir con ese principio y postulas a candidatas, también tienen que tener ellas un espacio cuando están en el radio o la televisión, y este espacio mínimamente tiene que ser de 40%. En otra de las sentencias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, tenemos la sub-RAP 252 del año 2022, en donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las publicaciones en redes sociales hechas por un legislador cuando se encuentre acreditada la violencia política en razón de género contra las personas transgénero no se pueden considerar protegidas por la inviolabilidad parlamentaria ni por la libre expresión. A ver, vamos a poner más contexto sobre esta situación. ¿Qué pasó aquí? Lo habíamos visto anteriormente en las cápsulas, ¿no? Pusimos por ahí una nota periodística con el nombre de un legislador que fue acusado de transfobia, ¿recuerdan? Bueno, pues lo que tenemos aquí es que este legislador, nosotros sabemos por la historia de este país que tienen un fuero y tienen protección de sus dichos ante el Congreso de la Unión, ¿no? Pero esa protección no les permite, o sea, que violen derechos humanos. Es decir, sí tienes una protección de expresar tus ideas en un país democrático, en donde hay consensos y donde hay disensos, ¿no? Puedes disentir, no puedes señalar alguna situación de corrupción, tienes esa voz, pero de ahí a que tú agredas a una persona por su identidad de género, eso no está permitido. No está permitido que la agredas, porque estás agrediendo la dignidad humana. Entonces, esta sentencia fue por el caso de que agrede a una compañera, a una diputada trans, la agrede este legislador y pensó que esa, digamos, inviolabilidad parlamentaria le iba a proteger esa libre expresión, pero la libre expresión tiene un límite, y ese límite es que no tiene que andar violentando a las mujeres, y por eso es esta ley, y esto es muy importante de la ley. Entonces, allí recuerden que en este caso hay esta sentencia, pero además es de la Sala Superior, es decir, fue pasando diferentes procesos hasta que llega a esta resolución final, y es un ejemplo para todas las personas de que tienen que respetar siempre la dignidad humana. Entonces, bueno, pues es importante que lo conozcamos. Ojalá a ninguna persona trans tenga que volver a vivir este tipo de transfobia, y como sabemos, pues aquí no nada más fue la sentencia de decir, bueno, pues esto es sancionable, sino que además pues le dicen a la persona, es importante que tomes pues cursos de sensibilización para evitar que se reiteren este tipo de violencias en lo sucesivo. A ver, entonces, como hemos visto aquí, digamos, este recuento de sentencias, insisto, pueden ser apelables, pero ya cuando están en la Sala Superior ya es la última resolución. Entonces es importante que ustedes las conozcan y que por favor nos ayuden a difundir, porque esta información tiene que llegar a las políticas de todo el país, porque para eso son estos cursos, para esto son estos talleres, en la idea de generar herramientas que les den conocimientos, que también les den herramientas de defensa y que sepan qué hacer en cada situación. Pues bueno, vamos a seguir
hablando respecto a estas tesis, sentencias y jurisprudencias. Bueno, pues estamos revisando, ¿no? Porque es bien importante todos los avances que lleva a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres, ¿no? Es decir, a través de estas tesis, sentencias y jurisprudencias nos va a explicar cómo es que se tiene que aplicar estos derechos, qué no se debe de violar, pero también aquí es bien importante que miremos que si bien legalmente la ley lo que está buscando es modelar las conductas de las personas, todavía tenemos que trabajar el tema de cómo modificar la cultura de las personas y cómo generamos política pública para que realmente se erradiquen y se prevengan las violencias. Un área de oportunidad, digamos, que tenemos en el ámbito legal es el tema de la violencia digital, ¿no? O sea, ya tenemos la ley Olimpia, bueno, la conocemos así, que es la ley de la violencia digital y mediática que está consignada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero esta se entrecruza con la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces, allí todavía tenemos que ver que esta ley tenga como más dientes para que legalmente las mujeres puedan estar protegidas allí. Es decir, que se faculte a la policía cibernética para entrar en este tipo de casos, hacer una investigación exhaustiva, encontrar quiénes están violentando, porque a la gente se le hace fácil, ¿no? En las redes sociales, a través de perfiles falsos o cuentas falsas, atacan a las mujeres, atacan con estereotipos a las mujeres, y esto va a tener afectaciones a las mujeres. Tenemos que medir qué tanto las afecta. Es más, incluso tendríamos que ir a ver si, que buscar que en la ley, cuando hay violencia política contra las mujeres en razón de género y está acreditada, se pueda anular pues la elección. Esto es un tema bien complicado para quienes protegen en todo momento el tema del voto y demás. Ya ha sucedido en Iliatenco, Guerrero, por violencia política se anula una elección, pero inmediatamente se vuelve a llamar a un proceso electoral y no sabemos qué tanto esta afectación a tanta gente que llegó le pudo haber afectado a la candidata. Entonces aquí todavía le tenemos que seguir trabajando para que, facultemos a la policía cibernética, veamos cómo vamos a cuidar que las mujeres no estén siendo atacadas desde el anonimato, y porque lo más peligroso es que, bueno, además de que tiene amplia difusión y se manejan rumores y luego la gente hace más caso de los rumores que de su ejercicio de gobierno o de su trayectoria, esa violencia va a estar ahí sistemáticamente. En la siguiente elección, si ella quiere ser candidata, otra vez van a volver a sacar la misma información. Entonces, lo peligroso también es que vaya más allá de las redes sociales y que realmente se llegue a, si están intimidando a la candidata, a secuestrarla o asesinarla. Entonces, aquí tenemos que prestar mucha atención y pues me parece que debe de haber más mecanismos legales de protección para este tipo de violencias. Y bueno, sobre todo ahora, como ustedes, no sé si han escuchado, pero ya con la inteligencia artificial, hasta con 10 minutos de la grabación de nuestra voz, por ejemplo, de este video, pueden utilizarlo y crear un audio en donde parezca que a lo mejor yo estoy diciendo algo y están utilizando mi voz y qué tal, y yo no lo dije, ¿no? O que hacen un Photoshop y entonces ponen mi cara, pero a lo mejor ponen el cuerpo de una mujer desnuda y lo difunden a través de las redes sociales. Entonces yo creo que es bien importante que aquí ustedes, amigas, porque ya las vi, seguramente van a ser candidatas, ¿verdad que sí? Porque para eso son estas capacitaciones, para animarlas. Entonces, si ustedes son candidatas y luego son legisladoras, vamos a trabajar academia, ciudadanía y todas nosotras construyendo una ley que mire y que nos proteja también desde el tema cibernético. Necesitamos ciberseguridad en este país. Bueno, pues sigamos en este recorrido de las tesis, sentencias y jurisprudencias.